Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, seguidores de Voz Católica o frailes dominicos. Reciban un saludo fraterno en Dios de la vida, en Dios de Jesucristo. Hoy día estoy muy contento, muy feliz de poder compartir contigo una vez más una palabra de alegría, una palabra de fuerza, una palabra de descanso. Y para esto he traído el texto del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, en la que nos dice: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Realmente estas palabras que nos ofrece el Evangelio Mateo son palabras transformadoras, son palabras que nos dan vida, que nos dan ánimo, que nos dan descanso. Jesús, cuando dirige estas palabras, se dirige al pueblo de Israel, un pueblo que se sentía sobrecargado, que se sentía agobiado por una cierta cantidad de leyes. Recuerden, hermanos y hermanas, en tiempos de Jesús los judíos tenían que cumplir una cierta cantidad de leyes. Solamente cuando cumplían esas leyes eran bendecidos por Dios. Frente a esto Jesús dice: yo les ofrezco descanso. No dice hagan esto, cumplan con las leyes. No dice, sino yo los ofrezco descanso. Vengan a mí, dice Jesús. Esta palabra de descanso en griego tiene un significado mucho más profundo. Significa ayudar a respirar, significa refrescar. Eso es nuestro Dios, queridos hermanos y hermanas. Un Dios que nos ayuda a respirar, un Dios que entra en nuestros problemas, un Dios que entra en nuestro cansancio y nos ayuda a refrescar. Un Dios de la vida es realmente. Querido hermano y hermana, tú a lo largo de tu vida tal vez te has sentido cansado, agobiado, con estrés, pero te has olvidado de algo, de que Dios te ofrece el descanso, de que Dios te ofrece el alivio. De eso te has olvidado, querido hermano y hermana. Por eso hoy día tal vez estás pasando momentos complicados en tu vida, momentos difíciles, tal vez estás con estrés en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia. Quiero decirte a ti de que Dios de la vida, de que Dios de Jesucristo, hoy día te dice a ti: yo te ofrezco descanso. En última instancia, hermano y hermana, encontrar descanso en Dios de la vida, en Dios de Jesucristo, es confiar en uno mismo, es valorarte a ti mismo. Solamente en la medida en que tú confíes en ti mismo, en la medida en que tú te valores, podrás encontrar el descanso. El Señor Jesús te dice hoy día: ven a mí, encuentra descanso en mí. Por eso, hermano y hermana, para terminar, quiero decirte de que Dios de la vida, de que Dios de Jesucristo, hoy día te ofrece descanso. Por eso, nada y nadie te puede hacer sentir poca cosa, porque tú vales mucho para Dios. Tú eres lo máximo para Dios. Tú eres la perla preciosa para Dios. El Dios de la vida te ofrece descanso, te da alivio. Sigue adelante, querido hermano y hermana, que Dios de la vida te bendiga y te guarde.